Machu Picchu, parte 9, Perú. La ciudad de Machu Picchu está ubicada a 130 kilómetros al noroeste de Cusco. Los cronistas incaicos no hacen referencia a esta civilización. Durante siglos, aquel pueblo había permanecido escondido e inaccesible entre la montaña. Observemos estas piedras. Ensamblan perfectamente unas con otras. Tengamos en cuenta que estas piedras se han hecho con gran maestría y formaron grandes muros ciclópeos. Son caras con salientes y entrantes. Todo encaja perfectamente. Ni siquiera puede introducirse entre ellas la lámina de un cuchillo. Pero, ¿cuál fue el origen del imperio incaico? Las primeras culturas fueron la cultura chavín, que estuvo entre el 400 y el 200 a.C., la cultura mochica, la cultura nazca. Estas dos culturas se desarrollaron entre el 100 y el 700 después de Cristo. También estuvieron las culturas de Recuay y Pucara. Algunos suponen que desde Machu Picchu habría partido hacia la ciudad de Cusco el legendario Manco Cápac. La ciudad se llamaba Machu Picchu y significaba pico antiguo. Supuso el investigador que esta ciudad había sido fundada por un grupo megalítico antecesor de los incas, pero para otros fue fundada por el inca Pachacútec, que gobernó entre 1438 y 1471. Los conquistadores españoles del Perú no pudieron dar con esta ciudad de Machu Picchu. A pesar de todo, suponemos que durante la época del imperio, los incas no ignoraron la existencia de esta ciudad escondida del pico antiguo. Durante siglos, aquel pueblo había permanecido escondido e inaccesible entre las montañas. La ubicación de la ciudadela era un secreto militar. Tal vez consideraron a esta ciudad como un refugio en caso de peligro. Machu Picchu. Aquí sentimos la impresión de estar en un mundo de gigantes. Es probable que ante la eventualidad de la invasión española, allí se refugiaran los pocos que lograron huir a tiempo. Consideraron a Machu Picchu como un lugar seguro. Inclusive allí lograron ir también las vírgenes del sol. Esto parece un anfiteatro, pero son una serie de galerías de cultivos circulares, denominadas muyus. Eran usadas como una especie de laboratorio en que los incas iban probando diferentes cultivos y técnicas. Cada terraza tiene una altura de 1,80 m y una disposición concéntrica y en forma circular, excavada en la tierra. Esto hace que cada uno de estos andenes tengan una temperatura diferente. La presencia de los templos, la calidad arquitectónica, la pequeña cantidad de viviendas para la familia nos indican que Machu Picchu fue la capital política y religiosa del imperio. Esta ciudad fue descubierta en 1911 en una zona casi inaccesible y a una altura de 2.500 metros. En el año 1200 se había desarrollado en este valle de Cusco la cultura de los incas. En 1438 había asumido el gobierno Pachacuti Inca Yupanqui. En 1525 muere de viruela el último inca Huayna Cápac. Se inicia una guerra civil. Luego sube Atahualpa, quien es asesinado por Pizarro. Río Urubamba. El pueblo inca, para conservar los alimentos, tenían dos métodos: los secaban
o los deshidrataba. Animales de la montaña. Las alpacas, las llamas, las vicuñas y los guanacos, todos estos son miembros de la familia del camello. Fueron domesticados por los pueblos andinos, ya en el 4500 a.C. Estos animales de paso seguro eran ideales para transportar cargas por caminos de montaña. Las llamas suelen tener 1,10 m de altura. Su lana no es tan suave como la de las alpacas. Pueden escupir como lo hacen los guanacos. También eran utilizadas como fuente de comida. No había muchos otros animales domesticados. Machu Picchu. Esta ciudad se encontraba en un valle agreste de los Andes, recorrido por un río que lo había excavado como si fuera un cañón. A su alrededor se levantaban numerosos picos cubiertos por una tupida vegetación, en la cual se deshilachaba la niebla que subía desde el fondo. Siguiendo las indicaciones de un niño nativo, Bingham, descubridor de esta magnífica ciudad de Machu Picchu, en 1911 llegó a la cumbre de uno de estos picos rocosos. Pero debieron transcurrir siglos antes de que un estudioso estadounidense emprendiera la exploración de esta civilización, en la cual pudo llegar a descubrir estas magníficas ruinas de Machu Picchu. Machu Picchu, semicubiertas por la secular vegetación, apareció ante los sorprendidos ojos de Bingham. Era una ciudad abandonada. Imaginémonos nosotros que también llegamos hasta esta ciudad y que nos es posible admirar las obras de esta cultura. Casas de agricultores, mansiones de nobles, templos, mausoleos, calles escalonadas, todo construido con enormes bloques de piedras superpuestas. Apreciemos la magnificencia del conjunto arquitectónico. Murallas ciclópeas. El experto arqueólogo Bingham no terminaba de parar y de ver maravilla tras maravilla. Bingham comprendió que se hallaba ante las ruinas de una gran ciudad de los incas. En todas las habitaciones y en los templos había numerosos nichos en las paredes. Su conocimiento de la historia de este pueblo le permitió a Bingham identificar el nombre de esta cultura y su origen. Las piedras con que se construían templos y viviendas eran extraídas de una cantera situada en el fondo del cañón, unos 600 metros más abajo. Es inexplicable cómo los constructores de esta ciudad han podido transportar estas enormes piedras hasta la cima de la montaña. Adviértase cómo la yuxtaposición de los bloques había sido asegurada sin el empleo de mezclas. Gracias a ello, estas murallas se han mantenido en perfectas condiciones. Manejar un imperio tan grande como el de los incas requería habilidades políticas muy grandes. Sin un poder central fuerte, los pueblos conquistados hubieran podido apartarse en los valles andinos remotos y rebelarse. Seguimos asombrándonos ante estos palacios. Y más aún, no nos explicamos cómo realizaron esta construcción. Si se tiene en cuenta que los incas no conocían el hierro y que por lo tanto trabajaban usando solo instrumentos de piedra. Templo semicircular de las 3 ventanas. El templo había sido erigido en honor del sol, que era adorado y venerado como un dios de los incas. Fue comenzado por Manco Cápac y terminado por el Inca Yupanqui. Los relatos de oro de los incas
atrajeron a los españoles. Cuando Atahualpa fue capturado, los incas ofrecieron la sala del palacio llena de oro como rescate. A pesar de que entregaron lo prometido, Atahualpa fue asesinado. Cada bloque servía solamente en una determinada posición. Los incas varones eran convocados para formar parte del ejército o para construir grandes proyectos edilicios. Las mujeres, por su parte, trabajaban en general como tejedoras. Los incas, varones y mujeres, debían aportar al gobierno un tributo o impuesto, casi siempre en forma de trabajo. Machu Picchu, templo del sol de forma circular. Vista general de la ciudad desde la altura. Diferentes escalinatas unían los distintos barrios. Vertiginosos precipicios. Los incas creían en el poder superior de un dios, el dios Sol. Además adoraban a deidades secundarias. Las escalinatas de la ciudad cuentan en total 3.000 gradas. Templo del Sol, Intihuatana u observatorio. El soberano inca se recompensaba a los trabajadores con regalos de ropa producidos en talleres estatales. También daba comida. Podemos observar un pico transformado en tierra cultivable. Es el torreón este del Templo del Sol, usado para ceremonias relacionadas con el solsticio de junio. Las ventanas muestran huellas de haber tenido ornamentos incrustados. Montaña Vieja, antiguo poblado incaico, construido a mediados del siglo XV al sur del Perú. Ciudad sagrada de los incas, construida por Pachacútec, el más grande estadista del Tayantinsuyo. Las ruinas de Machu Picchu quedan al sur del Perú. Estas ruinas fueron creadas por los incas aproximadamente en el siglo XV. Se creía que Machu Picchu era una fortaleza o ciudadela, pero se vio que cumplía una función mágica y religiosa fundamental. El pico que vemos detrás es el Huayna Picchu. Las pendientes montañosas casi verticales, la escasez de lluvia, las bajas temperaturas invernales hacen de los Andes un lugar impensable para construir este poderoso imperio. Machu Picchu es una de las grandes maravillas del mundo. La ciudadela está situada sobre la montaña de Machu Picchu, destinada a servir de hogar y culto para la clase dirigente. Machu Picchu se encuentra a menor altitud que Cusco, a 2.490 metros, frente a los 3.000 de Cusco. Es probable que el mal de las alturas lo suframos pasando por aquí. Pensar que en este increíble lugar hace miles de años atrás vivía gente. Era un lugar tan importante en la historia de los incas. Esto hace valorar mucho más el lugar. Los terrenos de Machu Picchu se extienden en una explanada entre dos montes, el Monte Viejo y el Monte Nuevo. Aquí concluimos este video. De mi parte me quedo con muchos pensamientos y preguntas, pero vale la pena decir algo más sobre la reflexión. Todo se basa en el trabajo, en el esfuerzo, en la constancia, en la tenacidad. Solo pueden brindar buenos logros cuando las intenciones son buenas, desinteresadas. Pueden alcanzarse buenos logros. Tomemos esto en cuenta para orientar la formación de nuestra personalidad. Los esperamos en un próximo encuentro en Perú.